Calamardo, ¿cuál es tu deseo? Ya, basta de esta insensata violencia. Empecemos una masacre. Con el pasar del tiempo, el videojuego ha demostrado ser un medio bastante interesante para comunicar una idea de manera artística o para abordar y alzar la voz alrededor de una problemática. Personas como Jonathan Pretencioso Blow lo han dejado bastante claro. Sin embargo, es interesante que a lo largo de los años el videojuego como escenario en sí mismo ha sido sujeto de su propia problemática. Acá es cuando hay que dar un volantazo y hablar de algo muy complicado de lo que hablar: Estados Unidos. Estados Unidos es un sitio lleno de problemas, muchos problemas, y ya sea que estés de acuerdo o no con el sencillo acceso a las armas de fuego que hay en ese país, los conflictos entre civiles relacionados con las armas no son algo extraño de lo que hablar. La violencia es un hecho innegable, pero lo que ha sido objeto de controversia por muchísimo tiempo es el tratar de entender las causas de esa misma violencia. Para algunos, las causas se encuentran en todo tipo de lugares: racismo, machismo, religión, no suficiente racismo, todo menos el sencillo acceso a las armas que hay en Estados Unidos. Para algunos, grupos religiosos y políticos, las causas abordan algo mucho más superfluo. Resident Evil. Y ha sido así desde más años de lo que vos pensás. En algún momento habrán sido las películas de acción, las historietas, las series de televisión, y era solo cuestión de tiempo para que siguiera lo que siguió. Muy atrás quedaron los días en los que Mortal Kombat y Doom eran indiscutiblemente los chicos malos, los heraldos de Satanás que infectan a los más chicos de sus consolas en casa. Uno de estos dos fue el causante de que hoy exista el así llamado ESRB, para que si vas a jugar a arrancarle la cabeza a tus amigos, al menos sea culpa de tus padres y no de las malvadas tiendas que te hacen desearlo tanto. El otro corrió con una suerte aún mucho más densa. En instancias más concretas, hubo un momento en el que la guerra mediática de Estados Unidos contra los videojuegos estalló con la masacre de 1999 en la escuela de Columbine. Eric Harris, uno de los perpetradores, era bastante fanático del videojuego Doom. No solamente lo tenía en su poder junto con algunas novelas del mismo, sino que en videos tomados previos al atentado se lo escucha entusiasmado por imitar las acciones del videojuego. Cabe incluso destacar que este degenerado había creado sus propios mapas de Doom, que son bastante conocidos por la fanbase de este juego por el legado turbio que tienen. Todo esto fue suficiente para que en su momento se atribuyera la violencia trágicamente vivida en las aulas de esta escuela a la violencia a la que los chicos podían estar expuestos jugando estos jueguitos. Este es un debate que a día de hoy sigue dando de qué hablar y que es sabido que también se usa maliciosamente para desviar la atención de probables y verdaderos causantes de esto que ya es todo un problema recurrente en Estados Unidos y de vez en cuando en otras partes del mundo también. En contraposición al circo mediático que siguió en los años subsecuentes culpando de todos los males del mundo al videojuego, cuando ya años después la entonces senadora Hillary Clinton empezó una guerra personal contra GTA San Andreas en el escándalo de Hot Coffee, un desarrollador de nombre Danny Ledone en el año 2005 sacó de manera gratuita un juego creado con RPG Maker cuyo objetivo era sin dudas hacer el mayor escándalo posible, llamado Super Columbine Massacre RPG. Este juego desde afuera puede parecer una broma de mal gusto, edgy como dicen los jóvenes, de un hecho que en realidad supone una tragedia irreparable para un montón de familias. Y ese es justamente su objetivo. El juego busca satirizar la visión que los medios cernían sobre el atentado, de que lo único que había en la cabeza de los perpetradores era verse a sí mismos como si estuvieran dentro de un videojuego, y que ese fue en todo momento el móvil de esta masacre, con diálogos ridículos, mecánicas de RPG de fantasía, fotos directamente sacadas de archivos policiales que contrastan aún más con el aspecto colorido del juego con su contraparte en la vida real, y muchas referencias a Doom. Con esto quiero decir que la violencia en el videojuego, cuando es eje de la narrativa en sí misma, puede ser más que el simple hecho de matar todo lo que se pone por delante por el simple hecho de hacerlo, y que entonces si el día de mañana se anuncia un juego en el que el personaje principal es un resentido social que planea un asesinato en masa, es simplemente razonable a estas alturas darle el beneficio de la duda de creer que es posible que dicha premisa sirva a tener la intención de dar al menos algún mensaje referente a la violencia, en la vida real o en los medios de entretenimiento. Sería razonable, pero estamos hablando de Hatred. Y por eso es que digo todo esto, porque un juego de estas características en este medio, con la historia que tiene, es imposible que no dé de qué hablar, aun siendo lo que terminó siendo. Esta historia empieza en un año que es hecatómbico, 2014, el año que marcó el antes y el después definitivo para la industria del videojuego indie, por razones que ya hemos explorado en este canal. De la mano de un nuevo estudio llamado Destructive Creations, estudio polaco fundado por ex desarrolladores de The Farm 51, en octubre de este año vio la luz por primera vez un tráiler que no dejó indiferente a nadie. Esta ya te la sabes, un tipo cuyo nombre es literalmente Not Important prepara su monólogo sobre que el mundo es terrible, lleno de larvas que se alimentan de él, y que su vida siempre ha sido free sin sentido
sentido y que su único deseo es morir violentamente, que lo único importante es lo que va a hacer y ratatatá, y que su cruzada genocida empieza ahí. Un poco de gameplay que en sí mostraban una física de destrucción de edificios de manera dinámica que no se ve en prácticamente ningún AAA, muchas secuencias de ejecuciones que destacaban por ser particularmente crueles y, en definitiva, eso. Una cosa que el juego nunca hizo esperar y que dejó claro desde el primerísimo diálogo en el mismo tráiler es precisamente una historia complicada, con algún tipo de profundidad. No la hay. También se prometían un montón de NPCs que actuaran de manera realista y gritaran y lloraran y te suplicaran por su vida con el poder de una refinadísima inteligencia artificial programada por hechiceros de la Deep Web. De eso no estoy muy seguro. Este tráiler no dejó indiferente a nadie, no es para menos. Estamos hablando de una temática que no es indiferente ni para Estados Unidos ni para el videojuego como medio. Ya de por sí el tema de la violencia era algo que estaba a flor de piel con GTA V siendo un juego todavía relativamente nuevo. Uno de los argumentos más sonados alrededor de lo polémico que esto iba a ser era esa narrativa cuasi de creepypasta. Lo que hace diferente a Hatred frente a otros títulos lanzados al mercado que se caracterizan por ser violentos es que en juegos como Grand Theft Auto 5 provocar tiroteos en masa es algo completamente opcional. Nadie te pide que lo hagas. Aquí, por el contrario, arremeter contra civiles es el objetivo. Es de lo que se trata el juego y tienes que disfrutar mientras lo haces. En el videojuego Postal, si bien tiene una temática similar, los NPCs, los civiles, se comportan de una manera sumamente caricaturesca y poco realista. En Hatred, los NPCs, al momento de verse con tu personaje, te suplicarán, llorarán y rogarán que no los mates. El exuberante y perturbador realismo que los desarrolladores han integrado a este juego es lo que lo hace distinto a cualquier cosa que hayas podido ver antes. Admitámoslo, es una promo tremenda. Y siendo justos, el solo tráiler de por sí debe haber sido uno de los más sonados a nivel mundial cuando salió. Y tanto fue así que no tardaron en tener un montón de problemas. Antes de que existiera el sistema de Steam Direct, que te permite publicar prácticamente cualquier cosa en la plataforma pagando una tarifa de $100, hasta 2017 existía Steam Greenlight. Era un sistema en el que vos ponías tu jueguito indie y era la propia comunidad de Steam la que decidía si el mismo tenía la calidad suficiente para ser vendido en la tienda. Muy apenas pocas horas de que el tráiler fuera publicado en Steam y en YouTube, el juego fue directamente retirado de la plataforma de Greenlight. ¿Qué había pasado? Simple, el revuelo que la revelación del tráiler estaba armando fue tan estratosférico que en un plazo de horas maratónico, medios especializados de todo el mundo estaban publicando artículos sobre el simulador de tiroteos en masa que va a ser vendido en Steam. En un correo electrónico enviado a la revista Polygon, el encargado de marketing en Valve, Doug Lombardi, compartió: basándonos en lo que hemos visto en Greenlight, no publicaremos Hatred en Steam, dando fin de esta manera a la historia de Hatred, el que pudo haber sido el videojuego más violento de la historia, que ahora es los mierda. Vos sabés que no. Luego de una carta desalentadora respondiendo a un montón de correos y publicaciones tachando a la desarrolladora de nazis, aún siendo una desarrolladora polaca cuyo fundador tuvo un abuelo que murió en la Segunda Guerra Mundial a manos de ese régimen, y cuando parecía que finalmente nunca iba a haber un Hatred, el 17 de diciembre del mismo año en el que fue anunciado, el CEO de Destructive Creations, Jaroslaw Zelinsky, recibió probablemente el mejor correo electrónico que había recibido nunca, de parte de nada menos que Gabe Newell. Hola Jaroslaw, ayer escuché que sacamos Hatred de Greenlight. Como no estaba al tanto, pregunté internamente para descubrir por qué lo habíamos hecho. Resulta que no fue una buena decisión, y vamos a poner Hatred otra vez. Mis disculpas a ti y a tu equipo. Steam se trata de crear herramientas para creadores de contenido y clientes. Buena suerte con tu juego. Gabe. Muy más allá de la polémica por el uso de la violencia para llamar la atención, el solo hecho de poder publicar Hatred y dejarlo existir es un mensaje intrínseco en los propios genes de la creación de Valve por y para creadores. Después de todo, no solo es el hecho de que Postal, juego muy similar que de hecho fue la directa inspiración para la creación de Hatred, sigue publicado sin problemas, es también el hecho de que juegos que han estado dentro del ojo del huracán mediático no son ajenos a este señor. La inspiración de este hombre para dejar su trabajo en Microsoft y fundar Valve se dio después de que este pibe armara un port de este juego para Windows. Fue ahí cuando se dio cuenta de que Microsoft estaba dejando pasar una oportunidad enorme con el concepto de distribución de juegos en esa época. La destrucción y la violencia en Hatred es choqueante, pero no es marginal. Dentro del juego, tanto así como se veía en los trailers y lo que notas del estudio desarrollador había estado sacando, se podía saber que la violencia no reconocía ningún tipo de distinción étnica o de género. El personaje principal no tiene razones ideológicas para hacer lo que hace. Las secuencias, líneas de diálogo y reacciones de la inteligencia artificial son las mismas si el NPC
al que estás por matar es blanco o negro, mujer u hombre. En el mundo que el jugador explora a través de Hatred no hay niños de ningún tipo ni animales. El juego solo es marginal si estos temas en particular te son desagradables a nivel personal. Y para Gabe Newell, que ya había visto todo lo que hay que ver en materia de videojuegos, violencia y controversia, era suficiente para restablecer su lugar en Greenlight, donde consiguió aproximadamente 80.000 votos de los usuarios que querían que este juego viera la luz. Eso sí, el juego no salió en Good Old Gaming porque son unos reortivas. 6 meses después de esto, el 1 de junio de 2015, Hatred sale a la venta. Evidentemente estamos hablando de tiempos en los que ya el internet es bastante parecido a como es hoy en día, quizás sin TikTok derritiendo nuestro lóbulo temporal, pero aún así, habiendo pasado poco más de medio año entre el primer anuncio y el lanzamiento, que en años internet son aproximadamente 10 años, era evidente que la profunda expectación por el juego habría mermado un poco. Eso no mitigó la curiosidad igualmente de una enorme comunidad pendiente en su salida, así como de creadores de contenido listos a exprimir esta naranja tanto como fuera posible. Y de ser posible, no lo fue mucho. Muchas cartas, entrevistas y videos del equipo finalmente empezaban a sanear una idea que era subyacente alrededor del equipo de creaciones destructivas. Los desarrolladores de Hatred son personas normales, muy fuera del humor marginal y sin escrúpulos que se pueden encontrar en sitios de internet conocidos por todos nosotros. Estos tipos demostraron ser gente que simplemente querían lanzar al mercado un juego que ellos consideraran divertido y que a su vez fuera provocador. Es muy difícil explicar esto. Provocador no en el sentido de vamos a humillar y hacer sentir mal a un montón de gente porque eso es divertido, sino provocador en el sentido memístico de jaja amigos, me van a funar por esto, o es tan silly, está tan loca, la quiero tanto. Y el que resultara que el conocido como próximo título más violento del mundo saliera de la mente de gente que realmente tiene los patitos en fila, mató bastante la mística alrededor de este, sobre todo sabiendo que ejemplos de desarrolladores enfermos que han jugado con el concepto de llevar al extremo la libertad de expresión han habido antes y después de Hatred. El concepto que Jaroslaw estaba acuñando de políticamente incorrecto, irónicamente estaba siendo desfasado en el momento en el que salió este tráiler. Para que nos ubiquemos en una línea temporal, al mismo tiempo que esto ocurría, Phil Fish estaba teniendo su colapso mental tras toda la controversia y todo lo que le estaba cayendo por Gamergate. Las razones para acusar a alguien, incluso de nazi, se estaban volviendo nebulosas e irónicamente, hacer un juego violento que explota un tema sensible le estaba quedando grande a una acusación así, si no estamos hablando de racismo, de homofobia o de cualquier odio dirigido a un grupo en concreto. Esto hace parecer que este título es, dentro de todo, normal, porque el mundo alrededor del videojuego indie se está volteando de cabeza. Y eso es muy loco. Después de tanta controversia, de haberse visto al borde del abismo para resurgir como el ave fénix, este prócer de la libertad de expresión finalmente vio la luz para comodidad del espectador, y sus críticas fueron mixtas, por ser amable. Siendo justos, el juego dio exactamente lo que prometió. Ninguna historia en particular más que para ser una excusa, protagonista sin nombre cuasi oficialmente conocido como The Antagonist, preferiblemente llamado por internet como Not Important, perspectiva isométrica, tiroteos en masa, ejecuciones y a casa. A algunas personas les decepcionó un poco que el juego fuera tan corto. Es uno de esos juegos que tranquilamente en una sentada te lo terminás. Fuera de eso, el juego fue creado con un Unreal Engine 4 y no son demasiados los juegos hechos en este motor, hablando de estudios indies, que no tengan al menos algún problemilla de rendimiento por aquí y por allá. Hatred a muchas personas les corría como el reverendo orto. Si bien los gráficos de Hatred no son que digas impresionantes, la iluminación, pero sobre todo los efectos al destruir estructuras en el juego con explosivos o chocándolos con los vehículos que puedes encontrar por ahí, son francamente impresionantes. De ahí en fuera, el resto de las críticas iban en cuestiones de diseño. El juego a veces se volvía ridículamente difícil, mucho simulador de matar gente inocente, pero esto se llena de SWATs que te cagan a tiros tan rápido que parece cuando te aburrís en GTA, y Hatred finalmente es un juego monótono, corto, con el tipo de errores de diseño que hacen que la experiencia en un todo se vuelva frustrante a ratos, y finalmente no es tan violento. Sí, los NPCs gritan y huyen cuando te ven disparando por ahí, gritan ¡está loco, está loco! Pero para nada es ese juego de la Deep Web que parecía querer vender. Quizá por haber sido el intento de un desarrollador por ser la verdadera segunda supuesta versión del primer Postal, tiene una cámara que no ayuda a sentir tanto el impacto de la violencia que quiere retratar, pero no es como que haya desmembramientos o que los NPCs se arrodillen delante tuyo a implorarte piedad porque tienen familias o algo así. De hecho, los NPCs son bastante pelotudos, de repente se olvidan de que
estás al lado de ellos con un M16 disparándole a todo lo que se mueve, y las ejecuciones, que son de alguna manera el engranaje principal de Hatred, en muchos casos no son nada que no hayas visto en videojuegos como Manhunt. De hecho, se nota que para el final de desarrollo, el juego se quedó sin poderse pulir en varios aspectos. Se supone que hay dos finales, uno si figuras que la clave para detonarte una planta nuclear es 666 y otro si no. Ambos finales tienen exactamente la misma cinemática, lo único que cambia es un singular mensaje en la pantalla. Por cierto, eso que ves ahí son screenshots de los blueprints que se usan para programar en Unreal Engine. Sé que es un easter egg, pero me parece que se ve muy berreta, boludo. Me parece que se ve demasiado berreta. Y entonces, al final eso fue Hatred, el juego más violento de la historia. Es un poco triste rememorar lo que fue su impacto una vez que salió a la venta. En la mayoría de los canales de gaming que se emocionaron por cubrirlo, el juego no duró demasiado. Y hoy en día, ahí está. Como por 2019 el estudio sacó un cómic que amplía un poquito el universo de este título, aunque no aborda directamente nada de lo que ves. Eso sí, tiene un arte que parece querer recordar tal vez al cómic de Crost. Una muy segura influencia dibujado por el argentino Emil Utrera. No me podía ir de este video sin mencionarte que el cómic de Hatred lo dibujó un argentino, discúlpame. Creaciones Destructivas a día de hoy sigue sacando juegos, aunque no ven demasiado de qué hablar. Han estado sacando títulos bastante pulidos año tras año y eso en estudios indies es bastante admirable. El legado de Hatred es uno que va mucho más allá del videojuego en sí mismo y sus ventas o su posible éxito o fracaso comercial. Tiene más que ver con las imposiciones y vicios a la hora de encarar la libertad de expresión. Tiene más que ver con un autor acuñando un término a la vieja usanza en momentos de transición. Jaroslav dijo públicamente que su intención era hacer un juego políticamente incorrecto en una época de transición absoluta, en un tiempo en que Gamergate era un tema de conversación y donde la censura era algo sumamente delicado de lo que hablar. Términos como políticamente incorrectos se estaban haciendo cada vez más y más complejos, y quizás Hatred no fue ni quiso ser en ningún momento un soldado en una batalla más grande que cualquier ambición que el medio estaba viendo en ese momento, pero sí fue una bala. Una bala que entró en su momento, agitó aguas, provocó que nombres de los más importantes en esta escena se pronunciaran y proclamaran una victoria que no fue menos importante en una causa, pero que siguió de largo. Y para el momento en que finalmente vio la luz, era poco más que una anécdota. Momentos más oscuros y pruebas más grandes estaban por verse en venideros años. Pero esa es historia para otro día.